decirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era ya revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje escritural, hermanos? Les hablaba yo de las dos justificaciones, la justificación humana y la justificación divina. Y esa es la bendición que nosotros podemos recibir cuando nosotros somos justificados. La justificación divina no tiene que ver con la condición del hombre. La justificación tiene que ver más con su relación ante la ley. No es un hombre condenado, sino un hombre justificado. Cuando nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos aceptado el sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario, hermano, no tiene que ver con mi condición, sino con lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando el hombre es justificado, les dije que hay tres cosas que tenemos que considerar que pasan en nuestra vida. Primero, los pecados son perdonados. ¿Qué llegó el hijo y qué dijo? Padre, he pecado. ¿Qué hizo el padre? Ni siquiera le tocó ese punto. Por su acción del padre podemos ver que el hijo había sido perdonado. Cuando el Señor nuestro Dios Todopoderoso nos justifica, por consecuencia, hermanos, ¿saben qué? Nuestros pecados son perdonados. La persona justificada es una persona perdonada. Declara que han sido satisfechas las demandas de la ley y que está libre de las consecuencias de sus pecados. Ya, están saldadas. ¿Qué otra cosa hace entonces nuestro Dios cuando el hombre es justificado? Restaura al hombre. El poder del pecado el perdón de pecados restaura al hombre del favor divino. Esto lo vimos la semana, la última que le estoy diciendo, por eso lo estoy casi leyendo. Y una de las cosas que el hombre puede recibir, aparte de ser perdonados sus pecados, aparte de que el hombre llega a la presencia del Padre y todos sus pecados han sido perdonados, el hombre recibe y le es devolvido todo lo que ha perdido. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? No solamente sus pecados fueron perdonados. Tráiganme anillo, tráiganme ropa, y se le devolvió todo, su posesión. No fue desconocido como hijo. Cuando el hombre, humanamente hablando, nos justifica, las consecuencias quedan, pero cuando Dios nos justifica, nos restaura todo. Aún la posesión de hijo nos la da. ¿Se dan cuenta? Y digo, pónganle anillo, pónganle, porque mi hijo era muerto y ahora ya no, en otras palabras diríamos, ya para mí no contaba, pero ahora cuenta igual que el otro. Por eso vemos la actitud del otro. Oye, papá, mira todo lo que hizo. Lo vamos a parafrasear. Mira todo lo que hizo y mira, y todavía lo recibes, todavía lo premias. Considérense, yo me considero que soy ese hijo pródigo, que un día llegué así con el Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Me restauró. Dice que desde ese momento, hermanos, nos volvió a ser hechos hijos de Él. Me puso anillo,
Algo más hermoso e importante en la vida del cristiano. Dice la palabra de Dios que nos hizo herederos, coherederos juntamente con Jesucristo. Miren a qué altura nos puso. Nos restauró. Podemos dar gloria a Dios entonces, hermano. Y entonces nos devuelve todo lo que perdemos por el pecado. Esto es lo que hace la diferencia, la justicia divina. Porque cuando es justificado, cuando el hombre es justificado por el Señor Jesucristo, ¿sabe qué acontece, hermano? Como dijo el hermano, nos limpia, quita toda culpa y todo, como si nunca jamás hubiésemos pecado. Así es. Esto es hermoso. Esto es lo que marca la diferencia entre la justificación humana y dijimos que la justificación, cuando el hombre quiere hacer obras, lo vuelve más deudor. Otra cosa más que hace la justificación, nos adopta. Dijimos, nos vuelve a adoptar como hijos. Romanos 8, 15 y 17 al 17. Si quieren darle lectura a alguien rápidamente, porque si no, no vamos avanzando. Solamente estoy recordando un poco lo que vimos la vez pasada. Romanos capítulo 5, versículo 15. ¿Qué dice? Perdón, capítulo 8, capítulo 8, 15 al 17. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí lo tienen? ¿Tienen Biblias? Y ustedes no recibieron un espíritu que les esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aleluya. ¿Qué les parece? ¿Les dice poco esto? ¿No creen que es suficiente como para decirle, Señor, gracias por este favor inmerecido? Es el acto de introducir al hijo a la familia, a la adopción. La justificación es el acto judicial por el cual Dios declara al hombre libre de las consecuencias del pecado, de la maldad. Y que es restaurado a favor de Dios y recibido en la familia de Dios. La justificación es entonces el acto judicial por el cual Dios declara que el hombre es libre de las consecuencias de sus pecados. Y que es restaurado al favor de Dios divino y recibido en la familia de Dios. No es solamente curada la herida, no solamente es cubierto el pecado, sino que la misma cicatriz es quitada y una relación santa es establecida en la vida del hombre cuando es justificado por Jesucristo. No solamente nos sana, ¿qué dice? Nos limpia, nos libera de la herida, cosa que no queda huella para que haya alguien que nos pueda acusar, ¿verdad que no? Por eso esas doctrinas que andan enseñándose que de estas, ¿cómo se llaman? Maldiciones generacionales, son aberraciones. ¿Por qué son aberraciones? Porque el día que Dios nos limpia, hermano, nos limpia, nos hace nuevos. No dice que nos reforma, lo estaba enseñando hace unos días. No reforma, nos renueva, nos hace nuevos, hermanos. No deja huella en nuestra vida. Nosotros es los que a veces nos andamos acordando, ¿cierto o no? Pero Dios dice que todo eso malo de nosotros lo toma, lo echa ¿a dónde, hermana? A lo profundo de la mar, donde nunca más
se vuelve a acordar. Pero nosotros andamos ahí queriendo recordar esas cosas. ¿Ven? Qué hermoso es esto, hermanos. Ahora, no sé si nos quedamos hasta ahí o hablamos algo del origen de la justificación. El origen de la justificación dijimos que no es la santidad de Dios, no es porque Él es santo, no por eso nos justifica. El origen de la justificación no es por la justicia divina, porque si fuera por la justicia divina, ¿qué merecemos? ¿Qué merecemos? ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo que, lo dice el profeta, que es por su mucha misericordia que no hemos sido? Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Entonces, ¿dónde está el origen de la justificación del hombre a través de Jesucristo? ¿Dónde está? Lo acabo de decir. En el amor de Dios, en la gracia divina. Ahí está su origen. Nuestro Dios vio que nosotros estábamos en pecado y en maldad, y que nosotros íbamos derechito ¿a dónde? Al infierno, a perdición eterna. Su amor, su grande misericordia nos vio y tuvo compasión de nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? Y es su gracia, es la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es el origen de la justificación para el hombre. Vean lo que dice Romanos 3:24. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde nace entonces la justificación para el hombre? En la gracia salvadora de Jesucristo. Entonces dijimos, no es en la santidad de Dios. Dios es santo, pero ahí no nace la justificación para el hombre. No es en su justicia, porque si fuera por su justicia o porque Él es justo, hermanos, nosotros estaríamos perdidos. La justificación para el hombre en Cristo Jesús es en la emanación del amor divino, del amor de Jesucristo, del amor del Dios el Padre, llamado gracia para nosotros, hermanos. Y como dijo el apóstol Pablo, no es por obras, porque el hombre, ¿cómo está? Por sus obras. Romanos 3:23, ¿qué dice? Ahí mismo: por cuanto todos pecaron. ¿Cómo está el hombre? Por sus obras, destituido. Romanos 4:2, ¿qué dice? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para qué. ¿Qué quiere decir entonces eso, hermanos? ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Por sus obras? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, no es por obras. Dijo un predicador, y les decía yo en días pasados, un predicador dijo que si la justificación tuviera precio, ¿cuántos la pagarían, hermanos? Quizá algunos, los más millonarios quizá la pagarían. Por eso cuando conocemos la iglesia tradicional que les dicen que tienen que dar limosnas, ¿cómo le hacen? Y dan grandes limosnas, porque piensan que a través de ello van a ser justificados, van a ser salvos. Y yo aquí apuntaba hermanos, fíjense, si supieran que la justificación es caminando largas distancias, ¿por qué creen que hay muchos que van a hacer peregrinaciones a pie? Porque piensan eso. ¿De qué les sirve, hermanos? De nada. ¿De qué les sirve? Hay gente que se va, hermanos, de rodillas, no sé desde dónde se van de rodillas hasta cierto lugar. ¿De qué les sirve eso? De nada les sirve. Porque la justificación no tiene precio.
¿Cuántos saldrían justificados si se les dijera que caminaran 100 kilómetros o 1000 kilómetros? ¿Cuántos? Quizá muchos lo harían. ¿Cuántos serían justificados si fuera por tortura o flagelar? Quizá muchos. Por eso ven que en la Semana Santa muchos van con unos palotes así cargando unos nopales, porque piensan que por eso es justificado el hombre. No es cierto. ¿Cuántos serían justificados si les dijeran, miren, unos se van latigueando así, flagelando? ¿Sí o no? Quizá muchos. Y así podríamos pasar enumerando tantas cosas por las cuales les han dicho que pueden ser justificados. Por eso vemos muchos caminando, muchos dando dinero, muchos flagelándose, muchos torturándose, muchos haciendo tantas cosas. Pero miren, esto es lo tremendo que yo encuentro en la Escritura. Pero cuando les decimos a la gente, les decimos que la justificación es gratuita, que nada cuesta y que solamente es por fe, ¿sabe qué hace el hombre? ¿Sabe qué hace el hombre, hermano? La rechaza. Eso es triste, ¿no les parece? ¿Mandé? No lo creen. Qué triste, ¿no les parece, hermanos? Bendito Dios, que Dios ha permitido que los que estamos aquí lo hayamos entendido, que Dios no nos cobra ni un quinto para ser justificados. Basta con que nosotros nos apropiemos la gracia de Él, hermanos, en nuestras vidas. Basta con decirle, Señor, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mis pecados fue suficiente para que tú pagaras mis culpas. Yo lo creo. Con eso basta. Pero el hombre no quiere. El hombre siempre quiere que le ¿qué? Que le cueste. Siempre quiere pagar algo visible, cuando este es el precio. Este es el precio solamente. ¿Cuál es el precio? La fe. Creer solamente. Miren, qué tremendo, ¿no les parece? Algo tremendo, hermanos. Y decimos entonces que los hombres rechazan. Pero aquí hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar también como principios para la justificación. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Si alguien lo tiene, dele lectura. ¿Qué nos enseña esto entonces? Cuando hablamos de que ese es un principio, una base para la justificación, y leemos este texto, ¿qué nos quiere decir? Dice que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hecha justicia de Dios por él. Y cuando yo les digo que esta es una base, es un principio para la justificación, ¿qué les estoy queriendo decir entonces? Lo más importante, ¿qué le estoy diciendo? No sé cuánto tiempo estemos hablando de esto, hermanos. Quizá ahora, pero cuando digo que no sé cuánto tiempo es porque me interesa más esto. Que conozcamos los principios de la salvación, o sea, la doctrina de la salvación, que la entendamos bien. Mire, muchos entienden en estos días, están entendiendo cómo hacerse ricos, les quieren saber cómo hacerse ricos y van a la Biblia y tuercen la Escritura porque quieren prosperidad. Otros quieren sanidad y van a la Biblia y hasta a veces torcemos la Escritura para que nos justifiquemos o que nos apoyemos en saber cómo es que nosotros podemos ser sanos. Y 20,000 cosas. Otros quieren saber cómo liberar. Miren, yo conozco una persona, no sé si decir que es hermano o no es hermano,
Y hace rato estábamos platicando con mis hijas y mi esposa de él. Porque cuando he platicado con él, no me habla de otra cosa. ¿De qué creen que me habla? No, me habla de demonios. Que el demonio de fulano, que el demonio de sutano, que él ve demonios por acá y que libera demonios asá, y que él es un para echar fuera demonios. Por donde quiera ve demonios y sabe de demonios, ya casi sabe sus nombres y conoce demonios a diestra y siniestra. Pero si le hablamos de la justificación de su vida, no la conoce. Si le hablamos de que nos diga algo acerca de la doctrina de la salvación, no saben. Están interesados en algo que es secundario. Y que no existan los demonios, pero no es nuestra prioridad. ¿Para qué quiero conocer los demonios? Basta con tener a Cristo en mi corazón. Basta con que Jesús esté conmigo, hermanos. Me es suficiente para que los demonios huyan. Y así mismo pasa con los que quieren dinero. Les interesa tanto el dinero que no les interesa lo que dice Jesús en toda la palabra. Pero a mí me basta con tener a Jesucristo, y aunque no tenga dinero. Amén. No sea usted. Porque si yo tengo a Jesucristo, tengo todo. Si yo tengo a Jesucristo, tengo todo, hermanos. Y así mismo a los que están enfermos y todos los que buscan todo lo que ustedes han oído, corrientes de pensamiento, filosofías y enseñanzas de todo tipo, menos esto importante que es la salvación y cómo saber cómo somos justificados. Por eso yo les digo, buscan principios, buscan bases, pero esta base no la conocen. ¿Cuál es nuestra base para poder decirles soy justificado? ¿Dónde está su sostén? ¿Y dónde lo dice? Por eso les dije, esta es la base. Si alguien me pregunta a mí, yo les digo rápidamente, yo les puedo decir, vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 21, porque no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Quién lo dice? Y entonces les digo, miren, ahí dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén, esa es mi base. ¿Quién lo dice? ¿Se dieron cuenta? No es algo que yo diga o que yo me saqué de la manga. No es algo que yo solamente cuestioné o quizá por ahí lo inventé no, como les decía en la mañana a los hermanos de la joya, no crean que yo inventé el hilo negro, no. Es algo que dice Dios. Y que mi sostén, si yo creo, si yo tengo fe, aquí está en Dios, aquí lo dice. ¿Por qué soy justificado? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es justificado usted? ¿Quién lo dice? ¿A dónde lo dice? Aquí en Romanos 5:21. Eso es lo que me interesa. ¿Mandé? Perdón, segunda de Corintios 5:21. Ahí lo dice. También Romano lo dice, pero aquí esta es una parte donde lo podemos ver en esa claridad. ¿Sí? Entonces si alguien, a ver, dame una base para saber que tú eres justificado por Jesús. Aquí está. Esa es la base. Ese es el principio. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros, en otras palabras, para que ahora nosotros ante Dios el Padre aparezcamos como justificados. Por eso alguna vez escuchaba de un predicador que decía que cuando el Padre nos ve así, miren, así me ve. ¿Saben cómo me ve, hermano? ¿Cómo creen que me ve? No, así como me ve, ¿cómo me ve? A mí,
a mí solo, ¿cómo cree que me ve? Abominable a sus ojos. Pero cuando me ve a través de Jesucristo, ¿saben cómo me ve? Justificado, limpio por su sangre preciosa, porque le he creído, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es hermoso. Esto es hermoso, hermanos. Entonces dijimos que somos adoptados, y ya dijimos que el origen de la justificación es nuestro Señor Jesucristo, lo dice la palabra. Dijimos que el origen no es en la santidad de Dios, no es en la justicia divina, sino es en esa emanación del amor divino que se llama gracia. Dijimos que no es por obras, es por gracia. Dijimos entonces que la base de la justificación la encontramos ahí en 2 de Corintios 5:21 y también la encontramos en Romanos 3:24. ¿Quieren leerla en Romanos 3:24? Que es en Cristo Jesús. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? Ahí está mi base, hermanos. ¿Saben qué? Algunas veces, yo creo ustedes lo han oído como yo alguna vez nos los han dicho: ay, tú ya te sientes santo, ay, santo, y se burlan de uno, ¿sí o no? ¿Es cierto o no? ¿Alguna vez les han dicho así? A mí se me han dicho alguna vez como burla: ay, es que tú ya eres santo, ¿no es cierto? Pero cuando he tenido la oportunidad de platicar a solas, les he dicho: sí soy santo, pero no por mis obras, sino por las obras de Jesucristo, porque Él me ha justificado, Él ha perdonado mis pecados, Él llevó a cabo una obra redentora allí en la cruz del Calvario, en la cual yo he creído, y por eso soy santo, no por mis obras, sino por la obra redentora de Jesucristo que se llevó a cabo allí en la cruz del Calvario. Aquí está la cita. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que hablar a la gente. No meternos en controversias, hermanos. Saben que yo antes, a mí me enseñaron, la verdad me enseñaron a mí así. Me acuerdo que antes una de las formas es de que luego atacábamos a la gente. Y en vez de hablarles de la salvación, les hablábamos y les decíamos: quita tus ídolos y ya quítalos, porque eso delante de Dios no es bien. ¿Sabe qué hacía la gente? Nos echaba casi a patadas, ¿sí o no? Y a veces hasta se ofendía. Claro, había razón. Ahora he aprendido otra cosa, hermanos. Ahora he aprendido que yo tengo que hablarles de la salvación, la justificación, la redención, la regeneración, hermanos, el nuevo nacimiento. Hábleles de eso a la gente. Lo demás lo hace Jesucristo. ¿Ustedes lo creen? Cuando yo entendí eso, hermanos, miren, apenas platiqué con un familiar, y estaba platicando ahí con unos, no sé si eran sus compadres o eran sus amigos, yo no sé qué eran. Ahí estaban y él estaba acá. Y le estaba diciendo: ¿por qué creen que quiero a mi pariente? Porque me dice pariente. Y ustedes no saben, pero él es pastor. Es como un padrecito, dice. Sí, le dijo, dice: es como un padrecito. No, sí, de mis hijos, ¿verdad? Es como un padrecito, dice. ¿Pero por qué creen que lo quiero a mi pariente? No, pues no sé, ni yo sabía, Dice: porque nunca nos anda diciendo cosas malas. Dice: como otros, dice, que como son de otra religión o son evangelistas, dicen que somos evangelistas. Ojalá y que fuéramos evangelistas, ojalá. Y él dice: como son evangelistas, ya nomás nos están diciendo y tirando y así, así. No, dice, él no nos dice.
Porque si tengo que decirles, les voy a decir esto, hermanos. Les voy a anunciar esto. La doctrina de la salvación, el perdón de pecados, el arrepentimiento, la justificación, la santificación, de todo eso tengo que hablarles. Y en este caso la justificación ellos tienen que entender. ¿Y yo qué tengo que meterme con sus ídolos? Díganme. Y si Dios tiene que hacer la obra, la tiene que hacer ¿quién? Porque lo va a hacer bien. Amén. Seguimos adelante, ¿verdad, hermanos? No, pues no lo decía el pastor. Entonces no hemos entendido lo que dice la Biblia. Estamos leyendo Corintios. ¿Y qué dice Corintios acerca de los ídolos? Nada son. No son nada. Por eso digo, no lo dijo el pastor, lo dice la Biblia. Pero ¿quién les da poder a los ídolos? La persona les da poder. Pero si nosotros no sabemos, si nosotros sabemos que nada son, pues yo qué miedo les tengo. Porque ¿qué cree que un día me dijeron? Fíjense bien, con esto no le estoy diciendo, no le estoy abriendo la puerta para que vayan y lo hagan, porque si hay necesidad puede hacerlo, pero si no, no tiene para qué. Pero un día fui porque pues les digo, mis familiares luego son católicos, oye, te invito, mira que va a ser los 15 años o la boda de Julano, y la misa va a ser a tal lado. ¿Cuántos han ido a una misa? Hemos ido, no te hagan de la boca chiquita, hermanos. Hemos ido todos. Porque luego llegan al templo, ¡ay, sangre de Cristo! No, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Y entonces supo uno de esos hermanitos y me dijo, ¡ay, es que no ande yendo a las iglesias católicas porque hay demonios! ¿Dónde no hay demonios? Hasta aquí hay, hermanos. Si hablamos de demonios. ¿Sí o no? Lo que yo le decía a esta persona, ¿sabes cuál es el problema? Porque ya mis nietos saben a quién me refiero y Carlos sabe a quién me refiero. ¿Saben cuál es el problema? En el corazón está el problema. ¿Dónde está el problema? Pues cuando mis familiares es que mira que la misa, si yo voy, hace poco fui, aquí está mi esposa, y no fue Carlos. Así me vestí como ahorita, me puse mi traje y yo fui. ¿Y qué creen, hermanos? Me paré hasta enfrente, allí enfrente así estaba el padre como ahorita allí, y ahí me senté. Porque yo quiero escuchar, ¿qué dice? Yo no voy a adorar a las imágenes, hermanos. Yo voy a escuchar qué dice. Y cuando leyeron la Biblia, porque una persona pasó y leyó la Biblia, y dice al final, esto es palabra de Dios. Eso no es. Pues están leyendo la Biblia, pues ¿cómo no voy a decir que no? Y como dijeron allá un hermano, el hermano Antonio Mata dijo, pero los persinados allá estaban afuera. ¿Saben cómo? ¿Qué dijeron? Los criticaron. Pues entonces ¿a qué vienen? Pues yo dije, yo también, ¿a qué vienen? Y no le estoy diciendo que vayan a la misa, yo no le estoy diciendo eso. Pero vamos a darle testimonio a la gente, hay una oportunidad para que nos pregunten, oye, ¿y tú por qué? Por esto, por lo que he creído. Y entonces vamos a hablar. Pero a los otros los criticaron y allá estaban afuera. Pues yo también dije, pues ¿a qué vienen, verdad? ¿Te acuerdas? Pues mejor no hubieran venido. Porque piensan que el sentido era que la comida y las garnachas y lo demás, ¿no? No, eso no es cierto. Pues vamos a ser congruentes, hermanos. El pecado del hombre está aquí. No está ahí en ese local, porque ese local es igual que este local, nomás que ahí le pusieron unas imágenes y unos en bulto y ya eso es todo. Pero aquí también hay idolatría, ¿lo sabían, hermanos? ¿Sabían que también aquí hay idolatría? No de la misma manera, pero hay idolatría. Allá tienen figura, tienen caritas. Por ejemplo, ya conocemos a
San Quilmas, San Pascasio, San X o Z y 20,000. Acá se llama, como dice la Biblia, mamón. En otras palabras, dinero. Otros, hijos. Otros, ¿cómo? Trabajo. Pero sí hay ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos espantamos? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que quiero decir, verdad? Pero vamos más adelante. Ya hablamos de la justificación personal que pertenece a un hombre por lo que es y por lo que hace, por sus obras. Pero la justicia divina es la justicia que es a través o por nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecida para el hombre por la fe en su sangre. Nuestro Señor Jesucristo tomó nuestros pecados sobre Él para poder ofrecernos su justicia, para poder decir: puedes, solamente cree, solamente que quieras y puedes ser justificado. ¿Se dio cuenta? Es la diferencia. Ahora, ¿cómo ser justificados, hermanos? ¿Qué necesitamos? Para que me entiendan. ¿Qué necesitamos para justificarnos? Ser justificados. Rápidamente, Romanos 3:25. Alguien que le dé lectura, hermanos. Ahora, díganme, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Basado en este texto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Están conmigo? Fe. Aquí no dice que necesitamos hacer nada. Humanamente no dice que necesitamos hacer algo. ¿Qué necesitamos nomás? Creer. Yo solamente necesito decirle: Señor, si creo que lo que hiciste fue suficiente para que mis pecados fueran perdonados y borrados por tu sangre que derramaste ahí en la... Porque es lo que dice aquí. Fíjense: a quien Dios puso como propiciación o expiación, como quieran, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué necesitamos nomás? ¿Creer en qué? ¿Creer en qué, hermanos? En que su sangre que derramó en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar nuestros pecados. En otras palabras, necesitamos creer. Por eso un día cuando hablaban en una reunión, no me acuerdo cuándo, en una reunión de pastores hablaban, no recuerdo de qué hablaban, pero me quedó grabado algo. A veces hemos sido mal enseñados en relación a la sangre de Cristo. Miren, hay gente, cristianos, que nomás, bueno, me acuerdo ahorita de Carlos que seguido lo ha visto. Luego a veces hace Carlos alguna maldad, alguna travesura. Sangre de Cristo. ¿Para eso es la sangre de Cristo? Sangre de Cristo, te tardaste, manito. Sangre de Cristo Jesús. Pero para todo ya lo tienen, la sangre de Cristo la tienen como como un amuleto. ¿Se acuerdan de esa frasecita que tenían de que
Ábrete, Sésamo, que era un conjuro, ¿no es cierto? Así tienen a la sangre de Cristo, hermanos. Para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿para qué es? Para limpiarnos de todo pecado. Solamente porque nosotros le creamos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. La sangre de Cristo no es un amuleto, no es un conjuro. La sangre de Cristo nos limpia de todo y por ello somos justificados en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué más necesitamos para ser justificados? ¿Qué más? Romanos 5:1. Ustedes vayan descubriéndolo para que me vayan diciendo y yo lo vaya anotando. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro. ¿Qué necesitamos para ser justificados? A ver, ¿qué necesitamos? Fe. Necesitamos fe y necesitamos fe y necesitamos más fe. Solamente, en otras palabras, creerle y solamente creerle a nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Está del otro lado, hermano. Romanos 3:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado sin ¿le basta, hermano? ¿Le es suficiente eso? ¿Lo cree usted, hermano? La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no significa, oigan bien esto, hermanos, no significa que todos serán salvos. Porque muchos creen, pues ya murió Jesús, yo ya soy salvo. No, ¿qué necesitamos? Creerlo, confesarlo, testificarlo, que nosotros ya lo hemos creído. Y que por eso cuando somos bautizados en el agua, se nos ha dicho, y a veces lo hemos dicho también. Cuando fuimos bautizados se nos dijo, y ahora cuando bautizamos lo decimos, ¿sí? A veces les decimos a los hermanos que son bautizados que lo que Dios ya hizo en su vida, solamente, ¿qué estamos haciendo, hermano? Lo estamos haciendo público. Estamos haciendo confesión pública de lo que ya creyeron ellos. ¿Se dieron cuenta? Por esto que estamos viendo. Porque entonces mucha gente piensa, pues como los que van ahora en Semana Santa, harta gente que vaya y piensa que por ver eso ya son salvos. No es cierto. Se necesita creerlo y aceptarlo, confesarlo. La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no significa que todos los hombres serán salvos. Punto. Ahora, vean esto. Su muerte hizo posible la salvación de todos los hombres. Pero ningún hombre puede ser salvo si no se apropia de la gracia, si no se apropia de las promesas, si no se apropia de lo que hemos estado hablando, que la base la dijo Jesús y que nosotros sí lo creemos. ¿Se dan cuenta? No surte efecto sino más lo sabe. No, necesita apropiarse. Entonces dijimos, su muerte hizo posible la salvación de todos los hombres, pero ningún hombre puede salvarse si no se apropia la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe.
Y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo que el hombre se hace partícipe de los beneficios de la cruz del Calvario. Solamente nos beneficia. ¿Quieren que veamos algunos beneficios por último? ¿O lo dejamos para otro? O sea, los doy rápido. Romanos 8:1. Romanos, ¿qué dice? A ver, ahí está un beneficio, ¿eh? ¿Qué dice fuerte todos? A ver. Oiga, ¿no le parece que esto es hermoso? Cuando nosotros somos justificados y nos hemos apropiado esa obra redentora y salvadora, esa obra expiatoria de Jesucristo, hermano, ¿qué dice que somos ahora? Libres de condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dio cuenta, hermano? Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Somos libres de condenación, somos justificados. 4:9 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Los mismos beneficios que tuvo Abraham son para nosotros. ¿Le fue contada la justicia por fe? O más bien, la fe por justicia, y lo mismo puede pasar con si le creemos a Dios. Y es por eso que el hombre no puede ser justificado por sí mismo ni por sus obras. Mas cuando pone su fe en nuestro Señor Jesucristo y acepta lo que hizo en la cruz del Calvario por él, se viste de la justicia divina que es a través de Jesucristo. Y el hombre queda justificado delante de Dios. El hombre es visto por Dios limpio, libre. Los resultados de la justificación, como lo dice Romanos 5:1, justificados pues para con Dios tenemos ¿qué? Paz. Es un beneficio, es una bendición, es un resultado. Cuando hemos aceptado y Él nos ha justificado, ahora tenemos ¿qué? Paz. Pero cuando no, hermanos, dicen por ahí, y no dicen por ahí, dice la Biblia, que al pecador, ¿cómo anda? Dice que siente que lo que lo persiguen. Así anda el pecador. Pero cuando andamos en Cristo Jesús y somos justificados, tenemos paz. Y no solamente andamos con libertad, tenemos paz para con Dios, porque eso es lo importante. Nuestra relación con Dios. Miren, ahorita les voy a decir rápidamente esto. Me dijeron que mi hermano, el mayor que ya conocen todos, que también es pastor, le diagnosticaron cáncer. Mi esposa se le ha estado hablando de cómo ha estado y esas cosas, y pues le dijeron, pues tiene cáncer, y le dijeron, pues un cáncer muy agresivo, ¿verdad? Le dijeron que es cáncer agresivo. Si Dios no lo sana, porque Dios puede sanarlo, hermanos, pero si Dios no lo sana, a mí me interesa su vida espiritual. Y entonces una de mis hermanas la fue a visitar y me decía mi hermana que está en paz. Y me acordé de mi vida hace un año. Yo les decía, mi vida está en paz. ¿Por qué viene paz a nuestra vida, hermanos? Por Jesús.
cuando hemos ajustado nuestra vida y cuando hemos creído y hemos reconocido la obra redentora de Jesucristo, cuando Él ha hecho toda esta obra que ahorita hemos estado comentando, ¿sabe cómo vive el hombre? En paz. Y podemos cantar ese canto que hemos cantado muchas veces: no importa lo que pueda venir. Pero cuando no estamos así, hermano, ¿sabe qué? No hay paz. Y podemos sacar muchas cosas en este comentario. Los enfermos no tienen paz. Los que tienen escasez no tienen paz. Los que tienen problemas no tienen paz. Pero cuando tenemos paz es porque Cristo, hemos confiado en Él. Él ha hecho la obra en nuestras vidas y todos nuestros problemas, nuestras luchas y todo, se la dejamos a Él. Porque entonces ya no nos interesa lo que venga. Lo que nos interesa es estar con Cristo Jesús. Amén. Y entonces es un resultado. Otro resultado de la justificación, vamos a verlo ahí en Isaías 59:2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Pero cuando Dios nos justifica, podemos otra vez contemplar su rostro, el rostro de Jesús. Podemos escuchar su voz. Hermanos, de veras denle oportunidad tantito al Señor. Y ustedes no saben cómo se sienten las bendiciones de Dios a la mejor. Denle oportunidad. Hay favor divino, Romanos 5:2. Otra vez volvamos a Romanos, capítulo 5 y versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y 5:3, 5:2, leímos, ¿verdad? 5:2 y 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue. Miren, sáquele cuentas en estos versículos que leímos y verá cuánta bendición Dios pone en nuestra vida como resultado de la justificación, hermanos. Favor divino, entonces, primera de Juan 3:2. Rápidamente vamos, ya nomás vamos leyendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Si lo tiene a su alcance, denle lectura, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se dan cuenta cuánto beneficio recibimos de parte de Dios? Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Se da cuenta?
puros beneficios, hermanos, recibimos de parte de Dios. Gozo, también tristeza, pero nos gloriamos, como dice el apóstol Pablo, en la esperanza y aún en las tribulaciones. Segunda de Timoteo 2:12. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Dice: y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también. Entonces, mejor esperamos la voluntad de Dios. ¿Les parece bien, hermanos? Y segunda de Corintios 4:17. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice: por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Vale la pena ser hijos de Dios? El ser justificados por la fe en Cristo Jesús significa mucho. Ojalá cada uno de nosotros pudiera decir: soy justificado por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted, hermano? ¿Somos justificados? Glorifique a Dios. ¿No es justificado? Preocúpese, venga aquí y vamos a orar, y puede usted decirle: Señor, yo también creo en esa obra expiatoria redentora que llevaste a cabo en la cruz del Calvario para salvación de mi alma, y mi vida sea justificada por ti, Señor Jesús. ¿Quiere que lo hagamos? Y si es justificado, glorifique a Dios. Por favor, damos gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos.